estar
estar trabajando, acabaréis viejas y solas como yo en Skid Row. ¿Trabajo? Hoy no hemos ido. Pero ni hoy, ni ayer, ni antes de ayer. Y seguramente mañana tampoco. ¿Para qué? ¿Qué llevamos? ¿Un año sin aparecer? Pero entonces, ¿cómo pretendéis conseguir una buena vida? ¿Una buena vida? Señora, cuando uno hace Skid Row, eso no se puede. El sol sale a las 7, otro día más. Trabajas 8 horas, sabes que no triunfarás. Dilo, nena. Y a las 5 ya. De vuelta. Barrio donde te arruinarás, en el barrio ni una broma oirás, en el barrio aquí todo va mal. Oh no, aquí es Skid Row, aquí es Skid Row. De vuelta. Taxis no verás, barrio mierda comerás, barrio solo tú morirás. Aquí es Skid Row y trabajando vas a fallecer con gente a la que no quieres ni ver. Un triste bocadillo tienes al comer, un jefe que te exprime hasta enloquecer. Y en el trabajo eres del montón, limpiando los retretes que hay en la estación, viviendo entre la lumbre no tendrás ni pan, pero a las 5 a qué hora. Si vuelves al Barrio, los hombres que se van, en el barrio me amenazarán, en el barrio me quieren paranoiar. Aquí es Skid Row, aquí es Skid Row, aquí es Skid Row, aquí es Skid Row, aquí es Skid Row. Pobre triste todo fatal, digo adiós y seguirá igual. Y él me dice, oye chaval, Calla y calla. era un chaval parado viviendo en la calle. En Skid Row. Me ofreció un buen trabajo, una cama, una casa, un trabajo, el desgraciado y todo me llama esto. Vivo en el Barrio, en dirección, en el barrio, salvación, en el barrio, solo hay depresión y dolor.
Hola, muy buenas. Veréis. Mirad, una bolsa gigante de dinero. Mirad, un poco de amor paternal por allí. Mirad, un hombre que vio su abusador. Señora Musli, con todo el respeto del mundo, ¿no cree que quizá lo que haga falta aquí sea un cambio de aire, sí? Como... Sí, lo que sí voy a intentar decir es que, bueno, lo hemos estado hablando y ambos estamos de acuerdo en que, Simón, ¿por qué no vas a traer esa planta tan rara y llamativa de la que me has estado hablando? Señora Musli, bueno, creemos que algunas de las plantas con las que trabaja Simón son muy raras y llamativas. Entonces, con alguna de arreglo y algo de marketing, igual podrían atraer más clientes. Me temo que hoy no está precisamente como una rosa. Mírala, ¿me resultona? ¿Y qué clase de planta tan resultona es esta? No sé, parece un tipo de planta carnívora, pero no he conseguido identificarla en ninguno de mis libros. Así que he decidido ponerle un nombre por mí mismo. Se llama Audrey 2. ¿Por mí? Espero que no me importe. Señora Musli, si ponemos una planta rara y vistosa en el escaparate como esta, tal vez... ¿Sabes qué? ¿Tú te das cuenta de lo ridículo que suena todo esto? ¿Te crees que voy a poner una planta tan rara y llamativa en el escaparate? De repente la gente va a venir a la tienda como si... Disculpe, no hemos podido ir a fijarnos en esta planta tan rara y llamativa. ¿Qué clase de planta es? Es una Audi 2. Nunca habíamos visto nada así. Ni ustedes ni nadie. Es increíblemente rara y llamativa. ¿Pero qué han conseguido? Bueno, ¿se acuerdan del eclipse total de sol de hace un par de semanas? Daru, Iba yo caminando por la zona de las tierras de flores Daru, y pasé por el puesto de ese viejo chino Jane Daru, que siempre me vende plantas raras muy exóticas, Sweet Daru, porque sabe que las plantas extrañas son uno de mis hobbies. Daru, Pero ese día no había nada especial, no Daru, así que estaba ya a punto, pues eso, de largarme de allí, good for you. cuando de repente y sin previo aviso se produjo. Un gran eclipse solar. Entonces todo se volvió oscuro y se escuchó como un extraño zumbido, algo como de otro mundo. Y cuando volví la luz, ahí estaba esta extraña planta, Oopsie-doo, en medio de todas las demás, entre los girasoles. Obridos, Podría jurar que antes no estaba, pero el viejo chino me la vendió de todos modos. Por ahora las 45. Es una historia muy curiosa sobre una planta fascinante. ¿Vamos? Bueno, ya que estamos aquí, podríamos llevarnos $50 de bolsa. Disculpen, ¿tienen cambio de piel? Bien, no, disculpe, ya hemos cerrado la caja por hoy. Bueno, nos podemos llevar el doble, ¿verdad? ¡Qué remedio! ¡El doble! ¡El doble! ¡Claro que sí! ¡Sí, señor! ¡Ay, querida! Serías tan amable de traerle a nuestro señor las mejores rosas que tenemos. Muchas gracias. Oye, la he estado mirando y realmente es una planta muy rara y llamativa. Toma, papá. Por las gracias. Gracias, adiós. ¡Venga, vamos, vamos! ¡Nos quieren como estatuas, vamos! ¡Colocan a esa! ¿Cómo le llamas? Odritos. Pues colocan a esa. ¡Oh, Dios
Mira, Oli, tú no necesitas una cita, necesitas atención lírica. Es un rebelde, pero es todo lo que tengo. Así que bueno, disfrutad de la cena. Buenas noches, señor. Buenas noches. Todo decía Zulita. Bueno, nosotros vamos a cenar igual. Tú no vas a ningún lado, querido. ¡Tú te quedas aquí a cuidar de esta planta! ¿Qué le pasa? ¿Por qué se desmaya tanto? Ya se lo he dicho, me está dando problemas. Se marchita sin avisar. La pequeña Audrey 2 no es una chica muy sana. Entre tú y yo, la Audrey 1 tampoco. Si al menos supiera a qué especie pertenece, pero no está en ningún libro. ¡Pues ya estás descubriendo los temas! ¡Mira lo que ha hecho esta preciosura! ¡Es tu primer día de trabajo! Ya lo sé. ¡Pues ponte las peras! ¡Y haz que la planta espabile! ¡Cuento contigo! Sí, señora. ¡Seguro! Sí, sí, señora. Sí. ¡Pues al lío! Pequeña Audrey, ya no sé qué más hacer por ti. La señora Musnik y Audrey acaban de conocerte, pero yo llevo 2 semanas con esto. Creces y te mustias, revives y te marchitas. ¿Estás enferma? ¿O es que eres cabezona? ¿Qué quieres? ¿Qué necesitas? Te abono la tierra, te doy luz del sol. No me has dado nada, solo angustia y dolor. Tan solo te pido, me arrodillo ante ti. Oh sí, créeme así. Te he dado comida y agua sin gas, muchas vitaminas, tú nada me das. Te cuido y te riego, te ríes de mí. Oh sí, créeme a ti. Te pongo de cara al sur, pero a ti te da igual. Te podo las hojas que sobran, muriéndote estás. No veas el calor del desierto y el frío polar. Te doy suplementos y sigo perplejo, pues quieres mi sangre quizás. ¡Ah! ¿Malditas rusas? ¿Malditas espinas? ¡Mira lo que haces! Espera un momento. ¿Te has abierto? ¿Por qué lo has hecho ahora, Creo que ya sé lo que ha hecho que te abras. Bueno, supongo que no pasará nada por un par de gotas, siempre que no lo vuelva un hábito o algo así, ¿eh? Ya veo que el agua te sienta total. Solo estás contenta si te abro el canal. Te doy unas gotas si así eres feliz. Oh sí, oh sí. ¿Creces por mí? ¡Ajá! Vale, lo he pillado, vale. Están escuchando Sleep Out, el mejor programa de
de radio de todo el barrio, con Kevin Rice. Y así damos por finalizada la entrevista con Seymour Cleveland, el joven botánico. ¿Le importaría que le llamáramos genio? ¿Genio? No, en absoluto, no. El genio ha desarrollado una nueva especie vegetal hasta ahora desconocida en nuestro planeta, la Otridos. Una última pregunta, señor Cleveland. ¿La alimenta con algún tipo de nutriente especial o...? ¿Especial? Bueno, no es nada del otro mundo, ¿eh? Bueno, pues muchas gracias por acompañarnos. Solo quería recordar a nuestros oyentes que la pequeña Otridos está expuesta en exclusiva en la floristería Música y Beneficio. Muchas gracias. Esto ha sido... ¡Adiós, Neidito! ¡No! ¡Que digan la dirección! Bueno, no pasa nada. Publicidad aquí. ¿Llego tarde? ¿Me lo he perdido? ¿Tarde? Sí. ¿Te lo has perdido? ¿Dónde era? No, era la primera entrevista. Quería llegar a tiempo y quería felicitarle, pero no me digas. ¿Te tenían atada de pies a manos? Bueno, más bien esposada. No te puedes acercar. Cariño, no sé con qué clase de tipo estás saliendo, pero no es bueno para tu salud. Lo sé, pero no puedo dejarlo. ¿Y por qué no? Porque si me hace esto, si estamos bien, imaginaos lo que me harías si se enfadara. Entonces, consíguete a otro y que te proteja. Además, nosotras ya le hemos echado el ojo a uno por ti. Exacto, y muy interesante. Me parece que se está haciendo famoso. Sí, es un pequeño gran genio botánico. ¿Seymour? ¡Viva! No, Seymour y yo solo somos amigos, que no podría ser su novia. Tengo un pasado un tanto... ¿Turbio? Ay, de verdad, no digas tonterías. ¿Y quién no tiene un pasado turbio? Cariño, cuando éramos pequeñas probábamos en tiendas como la tuya. La vida te va a enseñar a base de golpe, pero no por ello tienes que sufrir innecesariamente. Pero yo no me merezco un bueno. Y mucho menos a Seymour, ahora que es famoso. Me parece que hay un poco de complejo en inferioridad. Díselo, hermana. Audrey, tienes un problema. Seymour es muy simpático, pero estoy con el rey deseado. Tengo un ojo morado y el brazo fatal. Seymour es un
por reformas que de la tienda me mancha sin querer. Verano por reformas, limpiamos y barremos, negocios esperando, todos brillan entre nos, el ring del teléfono. ¿Te parece bien? Se los mandamos al taller. Por si se ha muerto alguien también. Mil ofertas para ti, verano por reforma. ¡Qué bien! Hago lo que puedo, pero se me está haciendo un poco complicado con todas estas heridas. Te estás haciendo mucho daño últimamente. Ya, es que cada vez que uso las tijeras de podar, acabo cortándome sin querer. ¡Simón! ¿Has enviado el pelo de la señora Silva? La señora Silva. ¡La señora Silva! Se me ha pasado. ¡Un momento! ¿Qué se te ha pasado? ¿Cómo se te ha podido pasar un pelo así, Simón? La señora Silva, la familia Silva, es nuestra cuenta funeraria más importante. Es una familia grande. ¡Grande no! ¡Enorme! ¡Y encima se mueren como moscas! Como perdamos estos clientes por tu culpa, ¡te vas a la calle! A veces siento que la señora Agustín es muy dura contigo. No importa, se lo digo todo. Ella fue la que me sacó del orfanato de Skid Row cuando solo era un crío. Me dio un lugar cálido para dormir debajo del mostrador. Comida rica como pasas y agua. Suelos para barrer, baños para limpiar. ¡Ah! Y a veces me da hasta $1 o $2 al mes. Simón, deberías aspirar un poquito más alto. No sé, un botánico experimental como tú debería tener otra pinta. ¿Por qué no empiezas por comprarte algo de ropa? Yo no sirvo para ir de compras, Odri, no tengo tan buen gusto como tú. Bueno, yo podría ayudarte. ¿Irías de compras conmigo? Claro, ¿Dejarías que te vieran en un lugar público conmigo? por supuesto. ¿Esta noche? Esta noche no puedo. He quedado. Pero te ayudo en otro momento, ¿vale? Otra vez tu novio. Eso es sinvergüenza. Debería hacerte regalos, no fracturas múltiples. Es un profesional. Y llegará en cualquier momento, así que voy a arreglar. ¿Qué clase de profesional? ¡Vamos tú! ¡Y lleva chaqueta de cuero! Sí, sí.
¿Tú quién eres? ¿Me puedo fiar de ti, chaval? Claro, si yo antes de vivir en la calle era economista. Toma. $5. He dejado mi moto ahí fuera. Necesito que alguien le eche un ojo. No sé, no sé. De nada, de ¿Tú nada. te padre? Maldito vagabundo. Disculpad, señoritas. ¿Sabéis dónde queda el número 33? Skid Row. Me temo que esa información te va a costar $1. Por supuesto, ningún problema. ¿Tienes cambio? ¿Ni de 10? No, ¿Ni de 5? no. Perfecto. Hoy los está justo aquí, pero vas a tener que venir otro día. Hoy está cerrado. Oh, no. Creo que os estáis equivocando. Damiselas, no he venido a comprar ninguna margarita. He venido a por mi chica. ¿Tu chica? ¿Te refieres a la mujer de ojos marrones? La que cada día viene a la tienda con una herida nueva, a la que no le hace falta maquillaje porque ya lleva los ojos morados. A ver, que ya me aclare. ¿Te refieres a la preciosa morena con graves problemas de autoestima y que está saliendo con un gilipollas? Un segundo. Sí. ¡Es el, chicas, es el! ¡Es ¡Chicas! ¡Ojalá las ratas de mi calle me coman los ojos! ¡Chicas! ¡De paz! El Telego es un buen chaval. Jamás haría daño a nadie. Leo literatura feminista. ¿No queréis un poco de óxido inverso? Más para mí. ¿Por qué no te tiras? Audrey no necesita o lo que sea. Eso, capullo, fuera de aquí. Veréis, chicas, mi tipo de relación con Audrey es un tipo de relación especial. No soy un monstruo. ¿A qué te refieres? Yo lo llamaría... riesgo pasional. ¿Riesgo o qué? Veréis, nenas, mi línea de trabajo requiere cierta fascinación por el dolor y el sufrimiento humano. Dejadme que os lo explique. Cuando era niño, me portaba fatal. Mamá decía que yo era especial. Matar perritos era un gran placer. A las palomas me gustaba morder. Lanzaba peces contra la pared. Y dijo mi mamá: ¿Qué dijo a ver? mi amor, un día tú serás, ya no verás, con tenderas vas a lograr hacer dentista. Tienes talento para torturar, un buen dentista. Te pagarán por hacerles llorar. No tienes talante de cura, tampoco de buen profesor. Ante dentista serás el mejor. Aquí viene el maestro del dolor. Ese soy yo. No te escondas que te puede ir peor. Es un dentista, solo quiere ayudar. Si le dejas, te va a hacer rabiar. ¡Ya está aquí! ¡El doctor! ¡Ya! ¡Pero aquí! ¡Ya voy! ¡Está ahí tu dentista! Mi trabajo es hacerte sufrir.
mirad, qué preciosa es mi madre. ¿Qué tal, hijo? ¿Tienes tapes? Muchísimos. Claro. Me he enamorado, mamá. ¿De quién? De una chica. Una chica. Se llama Audrey. 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 Es morena, me sobra un par de kilos, pero no te preocupes, mamá, porque yo siempre seré tu dentista. Soy el mejor. Di A. Decid A. Gritad A. Y ahora, ¡escupe! ¿Qué pasa, cuatro ojos? Nada, tengo que salir, hemos cerrado ya. Oh, chaval, no he venido a comprar ninguna flor, he venido a por mí. Sí. ¡Wow! Esta debe ser la planta en la que todo el mundo está hablando en las noticias. ¿Cómo se llama? Audrey 2. Audrey 2. Bonito nombre. Le pega, me recuerda a alguien. Es muy simpática. Cantante. Es grande. Gracias, la escribo. Disculpa, tengo que esperarte a la tienda. He escuchado que es un nuevo tipo de... ¡Mamá! Eso es para las plantas, ¿sabes? No. ¿Qué especie? ¿O no es así, chaval? Sí, eso me han dicho. Ahora, de verdad, señor, tengo que... Está bien, Simón. Es mi novio. Por inescribirlo. Vete. Doctor, en cirugía dental, te diré algo, chaval. Dijiste que criaste a esa cosa. Correcto. Pues si yo fuese tú, no la dejaría escondida en un cariño como este. Skid Row. Aguacate. Podría ser tu chica. ¡Hola! ¡Vayas! Podrías llevarla a cualquier fristería y ponerle el precio que quisieras y te compraría. Se mataría por conseguirla. No me importa, estoy feliz aquí. Simón es muy fiel. ¿Alguien te ha preguntado? No, pero... ¿Perdón qué? Perdón, doctor. Eso está mejor. Como iba diciendo, chaval, coge a esa gran mina de oro verde y sácame aquí. ¿Qué? Floristería Moshnik en Skid Row. ¡Ja! Menudo chiste. No deberíamos ir saliendo. Lo siento. ¿Lo siento qué? Lo siento, doctor. Doctor, lo siento, doctor. Hay que tenerla así, chaval. Sí. Bueno, lo pensarás en lo que te dije. Claro, lo pensaré. Perfecto. Audrey, Dime, doctor. ¿tienen las esposas? Sí, las tengo en el bolso. Perfecto. Entonces, ¡vámonos! ¡Au! Lo pensará, lo pensará. No me gusta nada ese tipo, señora Musnik. Debería ver cómo le habla a Audrey. Madre mía, si este va a ser a mi ruina. No me extraña que se le vea tan dolorida. Ese dentista le trata fatal. Que me deja, si me abandona. Tengo miedo, no quiero volver a ser la muerta de hambre. Dulce y graciosa. Es hermosa como es. Se merece a un príncipe, no a un sádico asqueroso como él. De macarrota. ¿Qué? Mi cliente es dentista.
mamá. Quisiera ser un hijo para mí. Nunca antes me había gustado, pero el dinero que me ha dado por esta pronto se corra. Y quiero ser tu mamá. Y me dijo que junto al mío en el cristal siempre pensé que olías mal, pero en el fondo no es verdad. Tras mi hijo yo mamá. Seré mamá. Sin orgullo de la sangre nos unirá a los dos. Mi sueño tú. ¡Es delicada! No creo que esté pensando bien, dice que idiota yo seré. Por esta forma que yo tengo de expresar ese interno sentimiento que de mí lo quiero guardar. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, yeah. Yeah, yeah, ¿tú? Vamos, si no sigo dime qué vas a aceptar. Creo que me encantaría, pero... Dejaré de respirar. Señor. ¡Ah, que va en serio! No sé, señora, que es una pregunta un poco rara, nunca me habían dicho algo así, ¿sabes? No sé qué... Señora, está bien, tú ganas, seré tu hijo. ¡Por fin, Gabriel, no lo seré! Bolígrafo, papeles, firmaré cuando tengas 83 y ya no puedas ni correr. No voy a ti, te cuidaré. En la salud y la enfermedad. Yo la perdí bien así de mamá. Será mamá. ya huérfano no seré. Hay mucha esperanza en nuestra unión. El mundo nos hará, ya nada nos detendrá. Con lluvia o con sol. Con frío o calor, Así que ven, bésame. así es esto. Y Mamá. señora. ¿Su hijo? Soy su hijo. Creo que algo ha cambiado. La suerte ha llegado. Millones de gracias por hacerme feliz. Gracias, dulce plantita. De Musnik soy familia. Y cuando esta tienda sea mía, recordaré que te lo debo a ti. ¿Qué importa si he estado un poco anémico esta semana? O he tenido algunos mareos. Ha valido la pena, mira. Me ha entrado un poco de hambre. Voy allí abajo a la esquina del estanco a por un poco de comida, ¿eh? Te veo en un momento. ¿Así estamos otra vez? Escucha, no me queda mucha sangre. Dame un par de días para sanar
y podemos... ¿Verdad? Blandita, has hablado, has abierto tu trampa, tu boca y has dicho... ¡Comida! ¡Si vos dame comida ya! No puedo, ¡Pero me muero de hambre! Bueno, quizás pueda exprimir un par de gotas más de esta, pero es que Tiene que ser comida. ¡Más! ¡Más! sí, pero no hay más comida. ¿Qué quieres? ¿Que me corte las venas o qué? Mira, ¿qué te parece si voy a la carnicería por un poco de carne picada, carne fresca y... Tiene que ser sangre. Pero eso es asqueroso. Sangre. ¡Dolores! No quiero escuchar esto. ¡Dame! ¿Tiene que ser sangre humana? ¡Dame! ¿Tiene que ser sangre mía? ¡Dame! ¿Dónde se supone que voy a conseguirla? ¡Dame, Simón! ¡Dame de comer! ¡Vamos, chico! ¡Ven sin miedo! ¡Dame, Simón! ¡Dame de comer! Si me alimentas, Simón, grande cual Come sangre, Dios. ¿Cómo narices quieres que te siga alimentando? ¿Matando a gente o qué? puedes estar tranquilo para que valga la pena. ¿Qué? ¿Crees que todo esto es coincidencia, bebé? El repentino éxito de la tienda, los papeles de la opción. Pero mírate, eres una planta. ¡Loco como una planta cualquiera, imbécil! ¡Puedo hablar y moverme! ¡Quien dice que no puedo hacer lo que quiera! ¿Por qué? ¡Lo que sea, chaval! Puedo ayudarte a conseguir todo aquello que deseas en lo más profundo de tu corazón. ¿Quieres un Ferrari aparcar? ¿Un programa a presentar? ¿Una cita con tu sexy crush? ¡Guau, guau, guau, Una casa en la ciudad. La comida es un manjar. Soy la planta que da la realidad. Te lo consigo. guau! ¡Te lo consigue! Soy tu genio, soy tu amigo. Soy claro, soy mi amigo. Inténtalo. Dame de comer. Aquella cosa rosa muy sabrosa y pegajosa con su rosa y jugosa piel. ¡Vamos, Simur! ¡No seas un mamón! ¡Tienes una vida de ricachón! ¡Llena de mojones y mucho valor! ¡Cuidado! No lo sé. No lo sé. No está bien. Esto me está asustando. Debo ir por ahí mutilando. No tenías nada hasta que me conociste. ¡Vamos, chaval! ¿Qué necesitas? ¡Dinero! ¡Chicas! A una chica en particular que tal es a Aubrey. Vamos, piénsalo. Debe de haber alguien a quien nadie vaya a echar de menos. Puedes llamarle y darme de comer. Dale, Una suite dale, en un dale, gran hotel. Elegancia y luego a la vez. No más granos, vas a ver. Cuidado. ¡Aspirador! Dale, 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 dale. Compraré una moto por fin, Dale. unas botas de color gris, Dale. derraparé Son trapos de picador, necesitas trapos de ir. Mira tu alrededor, hay tantos que deben morir. Espera un momento, espera un momento. Eso que has dicho está un poco feo. Pero es verdad, ¿o no? No conozco a nadie que deba ser torturado para alimentar una planta hambrienta. ¿Estás seguro de eso? Yo creo que sí. ¡Entra a esa primera tienda y coge tu maldito jersey! ¡Maldita vaca gorda! ¡Ven, joder! ¡Vamos, date prisa! Adiós. Si no lo tuvieras pegado, también tendrías la cabeza. ¡Cállate! ¡Te vamos a pegado el pelo!
¿Qué hizo aquel Moreto? ¡Una trampa fatal! ¡Su brazo partió! ¿Quieres sangre y el cielo montar? ¡Quiero sangre! ¡Quiero matar! Quiero sangre y el quiero montar. Ya estaría. Serán $50. Ya te falta. Bien, me lo equivocas. Mira, yo sentía esto desde mi Alejandro. Madre mía, ¿y mi Samuel? Siguiente. Me parece que me toca a mí, doctor, escríbelo. ¿Tiene usted alguna cita? Bueno, nos conocimos ayer, soy Seymour Credwell. ¡Ah! ¡El chaval de las plantas! Sí, correcto. ¡Y el de las tiritas! ¿Correcto? ¡Y el del... revólver! Correcto. ¿Y por qué me estás apuntando con un revólver? Simón. Verá, es que yo venía aquí primero. La verdad es que no sé muy bien qué contestarle a esa pregunta, ¿sabes? Porque yo... Oh, vamos, era un pelín de miedo ir a ver al dentista. No me da miedo, no me da miedo. Has pedido que te revise la boca, claro, pasa. No le entiende, señor. Yo no he venido aquí a que me revise. Claro que has pedido que te revise la boca, di ¡ah! ¿Qué? No vayas a decir. ¡Di ¡ah! Madre mía, chaval, no tienes la boca precisamente para echar flores, nene. ¿Te has pillado? Boca, flores, boca, flores. De todas formas, tienes varias caries, una inflamación horrenda, una placa y tienes un absceso precioso. ¿En serio? Hay que empezar con una apuesta de punto completo. ¿Qué tal si empezamos con esa muela del juicio? No, podemos apartarnos la muela del juicio, no para otro día. La arrancaremos de ahí, ¿te parece? Creo que se me está haciendo un poco... ¡Siempre! Hay tiempo para la higiene dental. Simón. ¿No sabes lo que le podría pasar a una boca descuidada? Hay que actuar.
Y de inmediato. ¡Vamos allá! Espere, no va a anestesiarme primero ni nada así. ¿Para qué? Me va a doler. Solo hasta que te desmayes, Simón. ¿Qué es eso? El taladro. Es de la obra. Solo es un pequeño detalle de nada. ¿Sabes? Realmente lo siguen fabricando como esta preciosura del 73, mi querida Betsy. Qué bien nos vamos a pasar juntos, Simon. Es más, voy a necesitar algo de gas. ¿Gas? Óxido nitroso. Qué alivio, ¿sabe? Por un segundo pensé que iba a hacer todo esto sin anestesia, ni gas, ni nada. El gas no es para ti, Simón. Es para mí. ¿Sabes? Realmente disfruto de cada una de mis citas y creo que un pelín de gas antes de empezar aumenta mi placer. ¡Un 100 por 100! ¡Qué bien que vamos a pasar juntos, Simón! Es más, voy a necesitar mi máscara de gas especial. No te preocupes, enseguida estoy contigo. Ya, hazlo ya, mientras aspira el gas y se pone morado, el momento perfecto, el más indicado, apunto y disparo y me cargo al cabrón de una vez. Ya, hazlo ya, una leve presión justo aquí en el gatillo, puro tiro arero, tendrá que aguantar ese cerdo. Ya, por los dos, ya, por el bien, y así lo haré. ¡Oh, Simón! ¡Voy volando! ¡Cabemos sobre tu boca! Oh, vale, creo que ya has aspirado suficiente. Me quitaré la máscara ahora mismo y... Simón, adivina qué. ¿Qué? Está atascada. ¿Qué? La máscara está atascada. Dios mío, podría morirme aquí dentro asfixiado. ¡Es una tontería! Venga, Simón, échame una mano, por favor. Bueno. ¿Bueno? ¿Has dicho bueno, Simón? Oh, no lo entiendes. No, te games y medio, tonto, borracho, solo gas. Ya me volar. No te engañes, en cualquier momento la puedo matar. No quiero poder de reírme, no soy alguien importante porque soy tan gracioso, no lo sé. Bueno, vaya forma más absurda de morir. Lo que tenemos es un absurdo dilema, o lo ayudo con la máscara o pronto morirá, excepto no he disparado, pero todo ya ha cambiado, si lo dejo solo no lo contará. Lo que tenemos es un único problema, con la ayuda que respire, no ya no van a jamás dar morir, no podré, el destino cambiaré, si me quedo aquí sentado morirá. No te calles y me río como quien hacer un toy solo gas. Y hace volar. No me engañes por mi risa, no me queda mucho más. Las pulsaciones van bajando las toxinas que he ganado. A ver que si puedo respirar. ¡Eres tonto! ¡O no te quiero! ¡Estás feliz! ¡Qué risa! ¿Morir?
la planta tenebrosa que hasta aquí. ¡Algo de comida! Sientes el hedor en el aire. ¡Carne! ¡Carne! ¡Esta para cenar! Hola. ¿Alguien sabe dónde está? ¿Floristería? ¿Dónde está? En la Biblia no sé. La floristería esta. Creo que por allí. ¿Dónde está? ¿Alguien lo sabe dónde está? Ah, de la Guadalupe. Listo. ¿Qué lo sabe ahí? Jesucristo no sabe. Hola, ¿dónde está la floristería? ¿Dónde está? ¿Yo? ¿Floristería? ¿Lo sabes? Ah, está para la comunión primero. Ah, vale, sí, sí, la que han hecho, bueno, ¿Dónde? ¿Dónde? ¿no será eso? Sí, ¿eh? Oigan, ¿están buscando la floristería? Sí, por aquí, pero cuando entren, no se olviden de $1. ¿Les importa esperar fuera de un hermano? Por favor. Tengo dinero. Quiero comprar la planta. Señor, lo siento, la planta no está a la venta. Pero tengo dinero. Cariño, ¿me puedes dar el gran perfume más barato que tengas? Es para mi marido. Claro, ¿puedes preguntar a tu marido? Da igual, si está muerto. Hola, ¿puedo cambiar de religión? Tengo un libro gratis. La verdad es que estoy bastante contento con la crisis de rato. Seguro es súper divertido. Venga mañana, quizá a mi jefa le interese. Oye, ¿y a la moza la puedo comprar? Ya te ha dicho que no está en venta. ¿Y usted por qué no se mete en sus asuntos? ¿Les importa escandalizarse fuera? Vale, cuéntame. Esto no se va a poder decir. ¡La gran denuncia! ¡El tuto! ¡El demonio está aquí dentro! ¡No puedo! Vaya día, Simón, yo no puedo más. ¿Puedes cerrar tú por mí, por favor? Espera un momento, Odi. Hay una cosa que quiero enseñarte. ¿No puede ser mañana? Es solo un minuto, ya verás. Bueno, resulta que fui de compras, como me dijiste, y... ¡Tada! ¿Qué te parece? Simón. ¿No te gusta? No. Pues me la quito, y la tiro. Y si hace falta, le prendo fuego, pero... Odi,
Audrey, por favor, no estés triste. La compré para impresionarte, es todo lo que quería. Lo siento, es que últimamente estoy muy sensible. Es por Ori, ¿no? Desde que desapareció, estás como apagada. ¿Le echas de menos? Echarlo de menos. Pero si fue un milagro. Fue todo un alivio cuando me dijeron que había desaparecido. Entonces, ¿cuál es el problema? Pues supongo que me siento culpable. Audrey, no tendrías que perder tiempo pensando ese tipo de cosas. Hay un montón de hombres que matarían por estar contigo. Pero yo no me merezco un buen hombre. Eso no es verdad. ¿Y tú qué sabes? Mi vida ha sido un desastre. Audrey, no, espera, yo no quería Lo decir... conocí en un cabaret, ¿sabes? Trabajaba allí las noches cuando las cosas me iban bien. Audrey, todo eso está en el pasado. No tienes nada de lo que avergonzar. Eres una buena persona. Siempre lo serás. No estés así. Toma un pañuelo, limpia del rímel y los labios también. Quiero mirar qué hay en tus ojos. Si ayer te fue mal, mañana irá bien. Sabes que sin amor siempre está a tu lado. No escondas tu cara, no debes mentir. Sabes que sin puede animarte, siempre te escucha, cuenta con él. Los malos recuerdos no van a volver.
Por favor, señora Musni. Audrey, querida, ¿podrías dejarme un momentito a solas con Simón? Tal vez podrías ir a visitar a tu amigo el dentista. No tiene gracia, señora Musni. Sabe que el dentista ha desaparecido. Ah, claro, desapareció, perdóname. Simón, ¿qué está diciendo la señora Musni? Audrey, ¿por qué no te adelantas? Ya cierro yo la tienda. Nos vemos luego. Buenas noches, señora Musni. Buenas noches, Simón. Pequeñas manchitas rojas por todo el suelo. ¿Qué? He tenido una tarde muy rara, hijo. Estaba en la reunión con el abogado y he recibido una llamada de la comisaría. ¿La policía? Resulta que están haciendo una investigación rutinaria sobre la desaparición de este dentista y se ve que durante el proceso han encontrado una bolsa de la floristería Musnik en su consulta. ¿Y eso qué significa? Eso mismo me pregunto yo, señor. Y luego he estado dándole vueltas a estas cosas tan raras que últimamente están sucediendo por aquí, como estas pequeñas manchitas rojas. Haz eso, ya, es ketchup, se me cayó y manchó. Claro, porque cuesta tanto mantener este sitio limpio, sobre todo, se pasan una vez por la basura antes. Pero, ¿qué tiene que ver eso? Espere, ¿a dónde va, señora Musni? Si quieres hacerte de algo en este robo, ¡nunca lo tires a la basura! ¿A qué se refiere? ¡A esto! ¡Te va a caer el dentista! Me tiene bien pillado. Marina, ¿qué te importancia? Sabe todo Pero ya. esas pequeñas manchitas rojas me parecían algo extrañas. No tienes dónde Y ir. luego te pillé besándote con la novia del dentista. Eres ya un Y criminal. entonces todo empezó a cuadrarme. No puedes escapar. Él estaba fuera de combate y aprovechaste, ¿no es así? Es hora de cenar. Soy inocente, soy inocente. Pues entonces iremos a la policía y se lo dirás. Conoce el caso bien. Si nos quedaremos muy tranquilos. No veo solución. Si no vienes, iré yo y se lo contaré por ti. Te puede delatar. Entonces, ¿vienes? A prisión irás. Vale, vale. No puedes evitar. Si me das de cenar. Cerraré la fiesta y nos iremos. Vamos, vamos, venga un montón Bernal. Vamos, vamos, tu vida con Audrey. Vamos, vamos, no hay tiempo para dudas. Vamos, vamos, palabra de vegetal. Cuando no esté el mundo será genial. Vale, Simón, vamos. Espere, ¿no quiere recoger todo el dinero de hoy y guardarlo en la caja fuerte? ¡Lo hemos guardado ya! ¿Se me olvidó la combinación? ¡Había miles de dólares, Simón! ¿Dónde los has sacado? En la planta. ¡La planta! ¿Por qué? Pensé que allí estarían a salvo. Ningún ladrón se atrevería a mirar ahí dentro. ¿Y cómo lo voy a coger, Simón? Toc, toc. Doctor.
conozco. Por supuesto que no, pero estarás feliz cuando me conozcas, cariño. Príncipe. Decimos que suerte, me llamo Benito de la NBC, vengo para ofrecerte tu propio show en la televisión. Seymour Grelbon y su jardín, ¿te gusta? A mí me encanta. Media hora será en TV, el primer programa de plantas. Tú eras rico y nosotros también, ¡ja, ja, ja! Escrito está que los mansos la tierra heredarán. Hay que sufrir sin descanso, hay que pasarlo fatal. Todo será de los mansos y tú eres manso total. Con solo un poco de paciencia todo llegará al final. ¿Qué? ¿Tu propio programa de televisión? Sí. ¿Tú no reconoces tu cara en las pantallas? ¡Rodeado de famosos! ¡Mira! ¡Logrado! ¡Es genial! Aquí está mi Jesús. Lo encontré. Chicas, por favor, no quiero... Eres más guapo en persona, lo sabe. Ah, gracias. Señora Luz, encantada de conocerte. Quisiera hablarte, amorcito, si la editora te encuentra por fin, una larga revistas, desde ahora hasta Navidad. Sin cariño he dicho que es un honor, no lo puedes negar. El fotógrafo pase el jueves, la plata y tú vais a triunfar. Escrito está que los mansos la tierra heredarán. Hay que sufrir sin descanso, hay que pasarlo fatal. Todo será de los mansos y tú eres manso total. Con solo un poco de paciencia todo llegará al final. Portada de revista, me desmayo. ¿Cómo lo has hecho, Simón? Tienes que contarnos tu secreto ya. Sí, queremos saberlo todo. Aquí está, señor, el increíble Seymour Grelbon, propietario de la única e inigualable Odristos, la planta menos identificada del planeta. Porque este Seymour Grelbon nos está buscando por todas partes, pero todas las líneas están ocupadas. ¿Dónde están los papás? No tenemos fans, señor. Bueno, no pasa nada. Por eso he venido en persona. Gracias. Shakespeare, de la agencia William Morris. Es una gana. Perdón. Olvida todos los mensajes. El 2 de julio ya no puedes ver. Queremos representarte para dar charlas, mostrar tu saber. Colegios, clubes y en la facultad. Aseguramos todo ese paz. Mostrar a la planta y contestar. Aprende mucho y nunca de más. Mi vida vieja tendrá un futuro. Con esta planta el dinero lloverá. ¿Qué estoy diciendo? Debo olvidarme. Si sigue viva, más desgracias pasarán. Si acepto ofertas, habrá más muertes. ¿Quién me diría que el éxito era así? Si firmo ahora, será que acepto andar achándose en un loco frenesí. No debo rendirme y ceder. No, es como para enloquecer. No hay alternativa que hace decidir, aunque vuelvas a no tener para vivir. Es la solución, lo tendrás que asumir, la planta tendrá que morir. ¿Y qué hay de Odri? Dulce Odri, si quedo pobre y triste como fui, no me amaría, no me querría. Si ya no hay planta, no estaría junto a mí.
¿No ves que estoy ocupado? ¡Capullo! Me tienes harto. Mira, estoy preparando el guión de la gira de conferencias y está dedicado exclusivamente a ti. Déjame en paz o les contaré la verdad. No te pongas chulo conmigo. Así como tal, ¡Te hundo! Ya, claro, hundirme. ¿Crees que no me siento culpable, que no me hunde lo suficiente? ¡Cállate! ¡Y tráeme carne! Si tan solo comieras comida normal, si te conformaras con una rata o una mosca, pero no. vamos, aliméntame. No como nada desde la señora Mushroom. Y eso fue hace una semana. Intenta aguantar un día más, ¿vale? Es todo lo que te pido. Mañana por la mañana vienen de una revista a hacer fotos. Y luego me vas a ver a alguien. No volverás a pasar hambre, te lo prometo. Pero, Claire, yo no tengo hambre. ¡Ahora! ¡Dale comida! ¿Eres- ¡Ya! Cállate, cállate, déjame en paz. ¡Necesito algo para beber! ¡O me voy! ¡Cállate ya! ¡Cállate! 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 ¡Ah! ¡Ah! ¡Cállate! Simón, Odi, ¿qué pasa? nada, nada. Vale. Odrilos no tiene muy buena pinta. Ya necesita comer. ¿Crees que no lo sé? ¿Crees que no sé que se va a morir si no la alimento pronto? Llevo rompiéndome la cabeza no sé cuánto tiempo y ya no sé qué más hacer. Simón, ¿pero qué te pasa? ¿Todo esto por un poco de comida para plantas? Creo que llevar todo esto tú solo no te está haciendo nada bien. ¿Cuándo dijo la señora Musty que volvía? ¿Eh? Sí, en la nota que nos dejó la señora Musty, que dijo que se había ido a ver a su prima... ¿A Checoslovaquia? Ahí. Cierto. Puede que la señora Mosnick tarde bastante en volver. Audrey, ¿puedo preguntarte algo? Claro, lo que sea. Imagina por un segundo que la Audrey 2 nunca hubiera existido. Yo volvería a ser un don nadie. ¿Me quedarías igual? Te quería igual, Simón. Entonces está decidido. ¿Decidido de qué? ¿Una pistola? Y balas. Y veneno para ratas. Y un machete. Mañana, después de que los de la revista nos hagan las fotos, cortaremos el problema de raíz. Aceptaré el trabajo en la tele. Nos haremos famosos y viviremos una vida normal y tranquila. Se acabó dar de comer por las noches. Se acabaron los chillidos. Se acabó la sangre. Pero qué chillidos, qué sangre. ¿Qué estás diciendo, Simón? Me estás asustando. No te preocupes, Audrey. Te voy a llevar lejos de aquí. Te voy a llevar a esa casa con la que siempre has soñado. Y una vez allí, viviremos felices para siempre. Te lo prometo. Imagínatelo. Una casita, un jardincito. Y nada de plantas, ni una flor. Pero no entiendo nada. Mañana te lo explico mejor, Audrey. Ahora es mejor que te vayas. Pero no me puedes así sin más. No te preocupes por mí, Audrey. No te preocupes por nada. ¡Dame comida! Que no. ¡Que me des comida! Ni hablar. ¡Dame de comer! ¡Ya! Me tienes harto. Mira, voy a la carnicería por 1 kilo de carne picada. Y quizá con eso aguantes hasta mañana. Tiene que ser. ¡Comida! Ya sabes lo que eso significa. Es mi última oferta. ¿Aceptas o no? Está bien. Eso es mejor que nada.
Perfecto. Ah, y ni sueñes con el poste. El post. No me dormí ni con un Sominex. En mi cabeza voces dicen ve con Simón, habla Simón. Una infusión y el malestar aún sigue en mí. Oye Simón, dime cielo, ¿qué es lo que pasa aquí? Señorita, ¿qué tal? ¿Quién ha dicho eso? Estás muy guapa hoy. ¿Hay alguien ahí? Estás para mojar pan. ¡Simón! ¡Simón! ¡Que sí, Simón! ¡Soy yo! ¡Ay, Dios mío! Tu amiga Odrido. La planta te habla, mi amor. No te creo. ¡Créetelo, bebé! ¡Ha hablado! ¿Estoy soñando? No, ni te falta oxígeno en la cabeza. Algo muy malo está pasando aquí. Relájate, bollito de crema. ¿Me harías un favor, ternerita? ¿Un favor? Mataría por unas gotas de esa agua. Mírame, estoy seca, seca. Dame agua para beber. No creo que deba. Sé buena y pórtate bien. Bueno, solo quieres un poquito de agua, ¿no? Ayuda y calma mi sed. Bueno, iré a por ella. Ni un vaso te libraré. Ay, pobrecita, estás muy seca. Me mojaré el paladar. Allá voy. ¡Es hora de cenar! ¡Vamos! ¡Bollito de crema! ¡Relájate! ¡Te puedes unir al dentista! ¡Ya mismo! ¡Te espera! ¡Ahí dentro! ¡Ven aquí! ¡Ven! ¡Ven! ¡Vas a ver con suerte! ¡No! ¿Estás bien, Odri? Sí, creo que sí. Odri, no te mueras, por favor. Te necesito. No te mueras. ¿Sabes? La planta me dijo algo muy gracioso. Dijo que Ori y la señora Musnik estaban ahí dentro. Es verdad, fui yo. Alimenté la planta con ellos. Y por eso se hizo tan grande y fuerte. Y tú te hiciste famoso. He hecho cosas terribles, Odri, pero créeme, nunca te haría daño. No a ti. Pero quiero que lo hagas tú. ¿Qué? Cuando me muera, que no creo que me quede mucho, dale mi cuerpo a la planta. Y así puedas tener todas esas cosas maravillosas que te mereces. ¿Te estás escuchando, Odri? Nada de lo que dices tiene sentido. Claro que sí. Si me le das mi cuerpo a la planta, de alguna manera estaré siempre contigo. Mis hojas cábalas, mi perfume vas a ver. No lo ves. Por fin estaré.
está justo aquí. Gracias, amores. Esperadme fuera. Sí, señora. ¿Trevor? ¿Seguimos Trevor? Déjame solo. Hannah Martin, directora de marketing y jefa de una de las botánicas más importantes del mundo. Tengo una propuesta para ti, chico. No estoy interesado. Déjame que te explique con más detalle. Queremos coger pequeñas muestras de la planta para desarrollar más ODIs-2 y venderlas por todo el mundo. Pronto, cada una América tendrá una. Tengo un camión fuera esperando con muchas maquetas. Si no te molesta, empezamos ya. Tú imagínate, ODIs-2 por todas partes. Tú, dale una vuelta. En cada casa de América, miles de plantas como tú. Es lo que querías, ¿no? ¡Enhorabuena! ¡Sherlock! Así que no se trataba simplemente de saciar tu hambre, sino de conquistar el mundo. ¡Así es! Eso es exactamente lo que quería. ¡Eres un monstruo! Y yo también. ¡Vamos, Seymour! ¡Aliméntame! Te has comido a la única persona que he amado. ¡Oh, no! ¡Qué mala que soy! Pues, toma esto. ¡Ríndete, Seymour! Nunca. Aquí, veneno para ratas. Toma, bébetelo. ¡No puedes hacer nada! Quizás seas muy fuerte por fuera, pero ahí, dentro de ti, acabaré contigo. ¡Vamos! ¡Ábrete! 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 Trevor. ¿Seguimos Trevor? Bueno, chicas, lo que tenéis que hacer es coger pequeñas hojas y montar esas maquetas. Rápido, que el camión espera afuera. Ir abriendo el camión. Esto empieza ya.
¿se escucha? Hola. Bueno, si no proyectar. Muchísimas gracias a todos por venir. Es la primera vez que Polímono viene a Valencia y esto es... Y es algo que le debemos especialmente a una persona, a nuestro coordinador, Alejandro Soria, así que por favor... Muchas gracias a todos vosotros por asistir. No estamos en casa, es loco que se haya llenado tanto el teatro para vernos. Estamos muy agradecidos y... Desde luego que más agradecidos estamos con todas las personas que están encima de este escenario porque nada de esto, nada de Little Shop of Horrors hubiese sido posible sin ellos. Así que por favor un aplauso para ellos. Yo tampoco quiero repetirme mucho, ya se ha dicho todo, de verdad. Muchísimas gracias a todos y cada uno de vosotros por venir a ver esto. Que ha sido un trabajazo de muchos meses, de todo el año, vamos, por parte de toda esta gente que son maravillosas. Andela por traer un poeta, que la creo muchísimo también. Y volver a dar las gracias a Alejandro, de verdad. Bona vesprada, bona nit a tots. És un orgull eixir de casa i veure això ple, de veres. I, collons, acabar així 4 anys en el meu teatre, pensant que n'hi ha talent per avorrir, n'hi ha ganes per avorrir. I és que, què fem així? Estàvem fa 4 anys en l'aula magna ahir, en 4 coses que teníem per casa, i ara, que és escenografia pròpia. Anem a cantar. No, espera, anem a ficar un micro en directe. No, espera, que encara anem més. Anem a posar tota la escenografia en un camió, sale al matí, en Gandia, que tinc que anar-nos en va. Si parece que un pescau. Pues bé, res, donar-vos a tots les gràcies per vindre i especial a vosaltres i a la directiva d'Estem de Polígono perquè de veritat que fer teatre amb vosaltres és un punyetero gust. Alejandro Burgos! Estamos muriendo todos de calor, así que vamos para afuera, por favor, y los alumnos hacemos fuera. Muchas gracias. Una cosa, agradecer a nuestros patrocinadores oficiales, Generación Espontánea, a Auto y a Moatos también, coño.